Gracias por ser junto a nosotros en República. Cambiamos de tema, vamos a hablar de asuntos económicos y agenda comercial. Vamos a hablar un poco sobre la denuncia del Tratado de Libre Comercio de El Salvador, Honduras y Taiwán, que ayer se hizo efectivo por declaraciones de representantes del sector privado, y vamos a ampliar un poco de este tema. Y es un gusto para mí recibir a Marvin Melgar, presidente de Coexport, y también recibimos a Silvia Cuellar, directora ejecutiva de Coexport. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida, Silvia, qué gusto que nos acompañe en este set. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias por tomar la invitación y bueno, qué gusto también encontrarnos, Marvin. Gracias, igualmente, Carlos, por la invitación. Bueno, si les parece, hablemos un poco de este tema porque ayer el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Javier Steiner, estuvo con nosotros y nos comentó o nos dio un anticipo de esta situación que luego los distintos medios de comunicación y periódicos en sus ediciones digitales pues ya lo han publicado. Pero para que la gente tenga claridad de esto, Marvin, ¿qué se sabe de esta denuncia del tratado? Denuncia en el tema más jurídico internacional del Tratado de Libre Comercio suscrito entre El Salvador, Taiwán y Honduras. Bueno, como todos sabemos, tenemos un tratado de libre comercio con Taiwán y El Salvador que se negoció en el 2007 y se firmó en el 2008, entró en vigencia a partir del 2008. Este tratado ha estado en los últimos 11 años funcionando, es un tratado bilateral que se firmó entre Honduras y Taiwán y entre El Salvador y Taiwán. O sea, este tratado no afecta las relaciones entre El Salvador y Honduras, sino que únicamente norman las relaciones entre Honduras y Taiwán y El Salvador y Taiwán. El tratado estaba así y hasta el 21 de agosto del año pasado, cuando el presidente de la República anuncia en una cadena nacional el rompimiento de relaciones diplomáticas con China, Taiwán, para establecer relaciones diplomáticas con China Popular. A partir de ahí, pues nosotros, como igual que en esta semana, fuimos sorprendidos, nos dimos por enterados, fue la gran conmoción y empezamos a averiguar, y pasado el susto, dijéramos, le solicitamos al gobierno mediante notas de diferentes gremiales, la Asociación Azucarera, Coexport, otras cámaras, expresamos que debería mantenerse el tratado pese al rompimiento de relaciones con China-Taiwán, dado los beneficios arancelarios que le otorga a la industria azucarera, principalmente, que es un destino de las exportaciones de azúcares China-Taiwán. Y entonces, ante eso, ahí no habíamos quedado. Teníamos el ofrecimiento de parte de la ministra de Economía y de parte de funcionarios del gobierno en que el tratado no se iba a denunciar en tanto no se tuviera una condición similar con otro mercado, que ellos decían que lo iban a buscar con China Popular o con otro mercado, pero en tanto no se tuviera las condiciones preferenciales que otorgaba Taiwán para el azúcar salvadoreña, no se iba a denunciar el tratado. Sin embargo, el tratado se denunció, probablemente se debió haber denunciado hace algunos meses, ¿verdad? Probablemente de septiembre más o menos, dado que su finalización es el 15 de marzo de este año. Entonces, así las cosas, el azúcar queda afectadísimo, ¿verdad? Porque en el caso de China Popular tiene una salvaguarda al azúcar, ¿verdad? Que para beneficiar o para incentivar su industria nacional han protegido el azúcar y hay una salvaguarda del 90% de ahorita hasta el 2021. O sea que las posibilidades de entregarle una condición favorable o similar a la que se tenía con Taiwán no existen. No hay. Prácticamente se ha quedado en el aire. Hay un aspecto acá, dado a la introducción que nos ofrece Marvin, Silvia, ¿se entiende entonces que la denuncia de este tratado fue entre agosto y septiembre del año pasado para que, según establece, me imagino, este tratado internacional, este instrumento internacional a nivel jurídico, los efectos cesarán a mediados de marzo de este año? Aunque entiendo por publicación que creo que hizo el diario El Mundo, es que esta información pues fue conocida hasta diciembre del año pasado. Entiendo, para efectos de tener esa cronología y la audiencia sepa en qué momento se estima que se tomaron esas decisiones y para efectos de que se tuvieron que haber conocido por todas las instancias o agentes involucrados a nivel económico y político. No, mira, esto realmente a nosotros nos ha tomado tan por sorpresa que a veces uno dice, bueno, esto es increíble, ¿verdad? Las cosas que suceden. Como dijo Marvin, el año pasado, en agosto, fue que se anuncian las relaciones con China. Bueno, inmediatamente nosotros expresamos, tal como se ha dicho aquí, que deberíamos de mantener el tratado con Taiwán, precisamente por las razones aquí habladas.
hemos hecho notas, hemos estado hablando con ellos, nos reunimos incluso, me recuerdo en ANEP, porque la ministra de Economía anunció que tenían una visita a China. Y entonces estábamos viendo qué productos se podrían llevar, qué ofertas se podía llevar para ellos trabajar un posible tratado, un posible acuerdo de alcance parcial con China. Trabajamos estos productos, les dimos listados, se fueron al viaje, regresaron del viaje y no supimos qué había pasado. Realmente entendimos que lo del acuerdo y lo del tratado no sucedió. Posteriormente, quiero decirte que incluso este año nos hemos reunido con la embajadora de China y nos comenta, ¿verdad?, que no puede haber ningún tratado si sigue vigente el tratado con Taiwán. Por tanto, esto lo que quiere decir es que el gobierno le dieron una exigencia de que China por Taiwán, ¿verdad? Vaya. Entendemos, pues, o sea, China tiene su punto, la China es una sola, Taiwán es parte de China y no pueden haber, ¿verdad?, dos. Vaya. Entonces, el tema aquí es que se nos debió haber comunicado la decisión que tomó el gobierno en su momento, como usted lo acaba de decir, que fue en agosto o septiembre, de denunciar el tratado. Porque una vez denunciado el tratado son 6 meses para que el tratado quede sin vigencia. Entonces, si esa decisión había sido tomada pese a lo que nosotros habíamos indicado, pues lo más justo es que se nos indique, pues, que eso había sido. Tal es, fíjate tú, que el 19 de diciembre, si no mal recuerdo, recibimos una nota de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, pidiéndonos una opinión a Coexpor y a gremiales de CIFACIL, pidiéndonos una opinión sobre el acuerdo con Taiwán. Nosotros hicimos una carta muy extensa explicando del por qué debería mantenerse, ¿verdad? Y ahí es donde la ministra de Economía también le hacen la consulta, y lo que nosotros nos hemos enterado ahora, hasta ahora, es la copia de esa nota, en donde ella contesta que ya hay una denuncia. Ella indica en su nota, porque aquí tenemos copia de la nota, ella indica en su nota que quien hace la denuncia es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero nosotros entendemos que ella ya sabía, pues. O sea, no puede, que me disculpe la ministra y con todo respeto, pero realmente ella tuvo que haber sabido de esa denuncia. Si se hizo en agosto o en septiembre, lo menos que pudieran haber hecho es habernos reunido, ¿verdad? E indicado, miren, la denuncia se hizo, el Tratado de Libre Comercio tiene 6 meses de vigencia. Entonces, por ejemplo, el sector azucarero toma las medidas del caso, ¿verdad? Incluso le cuento, nos enteramos ahora y ya el azúcar está en el barco y ya va y ya está llegando a su destino, que va a llegar en marzo, y va a llegar como el 15 de marzo o antes del 15 de marzo, no sé, en esos días, ya cuando el impuesto procede, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esas negociaciones? ¿Quién pierde? ¿Verdad? Me hacía la pregunta un periodista también ayer y le decía yo, bueno, si tengo un contrato con un comprador, aquí Marvin lo puede decir mejor porque pues el exportador mismo, lo tengo que honrar. Si es que no es de la noche a la mañana que yo le digo sí y ahora no porque hay un arancel. Entonces, ¿quién paga el arancel? ¿Quién tiene ese costo? Pues probablemente lo va a asumir el que exporta. No obstante, el que importa es el que paga el arancel, es correcto. Pero si el que importa tiene un ofertante de un país que no paga arancel con un país que paga arancel, pues la preferencia hubiera sido, ¿verdad? Bueno, entonces, y yo no quisiera solo hablar del azúcar, que es el más importante porque son 30 millones de exportaciones, son 80 toneladas, son 80.000, sí, 80.000, y son alrededor de 200.000 empleos que se generan en este sector, ¿verdad? Entonces, hablemos también de otros productos. ¿Qué otros productos se exportan a Taiwán? Exportamos astiguanas, exportamos productos orgánicos, chatarra, productos de madera, miel, la miel y productos que de la noche a la mañana, y eso también se lo decíamos a la ministra en una nota, no puedo decir ahora estoy exportando a Taiwán, qué bien, me paso a la República de China. La República de China tiene
son similares, por supuesto, la cultura, etcétera, etcétera, pero la manera de hacer negocio no necesariamente es la misma. Estamos hablando de un mercado mucho más amplio, estamos hablando de condiciones diferentes. Coexport ha expresado que aquí es importante tener relaciones con China. Definitivamente podemos tener relaciones comerciales con cualquier país, debemos abrir otros mercados, pero debemos conocer el mercado antes. No podemos decir, como te digo, cambio el cassette, cambio la música y hoy escucho esta, ¿verdad? Sino que tengo que estudiar ese mercado, ver qué posibilidades hay, con qué productos vamos a ir y no perder un mercado que ya lo tenemos ganado, que como estábamos indicando aquí, fue en el 2007, se puso en vigencia en el 2008. Sí. Hay cooperación con Taiwán, cooperación importante, nos han ayudado a que los exportadores lleguen a ese mercado. Y hay una cosa importante ahí, solo para complementar lo que bien ha dicho Silvia, y es que con este rompimiento, con el Tratado de Taiwán, lo que sucede es que se rompe la institucionalidad de los demás tratados. O sea, El Salvador tiene además una serie de tratados con otros países, y eso deja un precedente nefasto, ¿verdad? Porque que de la noche a la mañana le cambien las condiciones a un país aún teniendo tratado. Entonces todo eso dificulta y va a traer graves consecuencias. No hay datos recientes ni pasados donde un gobierno de un país sea el propio el que ponga los obstáculos para que el sector productivo de su país no logre desarrollo exportador, productivo, económico en beneficio de los ciudadanos. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar, Marvin y Silvia, me gustaría que hablemos un poco de las implicaciones económicas y jurídicas de esta acción. ¿Cuál ha sido la reacción del Ministerio de Economía? Me comentan que ustedes enviaron notas, solicitudes. Claro. ¿Cuál fue el tipo de respuesta? Más allá del memorándum o la nota que fue conocida por ustedes. Y también la evaluación de este tratado. En 11 años de vigencia, ¿qué elementos se evalúan sobre ello y qué escenario se plantea con la República Popular China? Volvemos en instantes. Seguimos platicando con Marvin Melgar, presidente de Coexport, y Silvia Cuellar, directora ejecutiva también de Coexport, sobre la denuncia del Tratado de Libre Comercio de El Salvador con Taiwán. Y para efectos también de claridad de nuestra audiencia, Marvin, ¿cuáles son los efectos jurídicos, pero también los efectos económicos comerciales de esto? Ya Silvia también nos daba una descripción de estas implicaciones que hay sectores económicos inmersos en esto, y hablaremos de una evaluación que pueda hacer Coexport sobre esto. Pero antes, ¿qué implicaciones de corto plazo tiene el país ante la denuncia de este tratado a nivel jurídico y a nivel económico? Bueno, a nivel jurídico, indudablemente, es todo el incumplimiento de contratos en que puede caer la industria azucarera por incumplimiento de entregas. Tengo entendido, ayer explicó personeros de Asociación Azucarera, explicaron que hay ya contratos hechos para entregar y posterior, para entregar posterior después del 15 de marzo. Entonces eso complica la situación porque todo lo que llegue después del 15 de marzo va a tener que regirse conforme al arancel que se paga en China, Taiwán para el azúcar. En este caso creo que es un 17 y 18%, no estoy seguro cuánto, pero ese arancel va a tener que pagarse. Y como explicaba Silvia en el segmento anterior, le va a tocar al que tiene que cumplir el contrato de hacer las entregas del azúcar, pues pagar esa parte. Y es considerable, son cifras altas. Luego las implicaciones a nivel económico que puede tener localmente en toda la cadena productiva. Recuerden que el azúcar es un producto que viene de la caña. Entonces es la agroindustria azucarera. Ahí estamos hablando de transportes, de insumos agrícolas, de los mismos cañeros. En fin, yo creo que todos estos sectores tienen que pronunciarse y hacer ver y sentir el desconforme con la política de gobierno ocupada, ¿verdad? Porque como decía también en el segmento anterior, generalmente los gobiernos y los sectores productivos cuando negocian un tratado conforman un equipo. Y ese equipo es el que negocia y como equipo procuramos el éxito para el país, pero aquí pareciera que como que fuéramos de equipos diferentes y como que no se ha privado el interés nacional, y el interés nacional son los empleos de los salvadoreños, el interés nacional es la producción, son las exportaciones, son los hermanos en el exterior, son las remesas familiares, en fin, son todo ese tipo de cosas sobre los cuales se debe fundamentar una política exterior. Y la política exterior del actual gobierno, sentimos, ha estado divorciada de todos esos intereses nacionales y ha obedecido más que nada a intereses de un partido con una ideología política alineado ideológicamente con un grande, y ahí se va y ha irrespetado y pisoteado los intereses nacionales. Hay un aspecto también, Silvia,
del rol del Ministerio de Economía en toda esta lógica. Usted pues mencionaba que a través de una nota, una notificación, solo menciona una decisión que tomó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero si lo planteamos para efectos de las relaciones comerciales, el posicionamiento de El Salvador en su balanza comercial y demás, ¿cuál tendría que haber sido el rol del Ministerio de Economía? No solo respecto a los exportadores, a los empresarios, lo estamos hablando también a un segmento político, institucional y también de nivel internacional. No, por eso te decía, o sea, realmente el Ministerio de Economía tiene una gran responsabilidad y no sé cómo, o sea, por eso es que uno dice, no sé cómo sucedió esto. Teniendo nosotros una relación tan cercana con el Ministerio de Economía, porque hemos tenido una relación muy buena realmente en este último periodo, ¿verdad? Hemos estado hablando mucho de los tratados, hemos estado hablando mucho de la relación que hay, de la mejor aprovechamiento de los tratados que tenemos, que apenas es del 8%, del 10% de los tratados vigentes. Precisamente hablamos de que venía uno con China, ¿verdad? De un posible tratado, una posible relación, hablando de cómo sería, repito, indico que nosotros hemos expresado la necesidad de hacer un estudio de las posibilidades que tendríamos hacia China. Entonces, nosotros la carta que te estaba mencionando, que hicimos, la hicimos el año pasado, cuando se dieron las relaciones con China. Después hicimos otra nota, que también esta se hizo conjunta bajo Sí Fácil, en donde aglutinamos a 7 gremiales. Esa opinión la dimos con Sí Fácil hacia la Asamblea Legislativa, que fue este año. Esa es la última nota que se ha girado. ¿Por qué ya estamos con la Asamblea? Porque ya está en manos de ellos. O sea, ya el Ministerio de Economía, ¿qué va a hacer? O sea, ya el Ministerio de Economía lo que está haciendo es anunciando que eso sucedió, ¿verdad? Ahora, que nos hemos reunido con el Ministerio de Economía después de eso, no. Que nos han indicado algo en estos días, tampoco. Si esto ha sido sorpresa de lunes, ayer fue, ¿verdad? De ayer que nos enteramos, el viernes fue, el viernes nos enteramos con la copia de la nota. Entonces nos ha tomado también por sorpresa. En el ínterim, antes de eso, nosotros sí habíamos estado consultando a las empresas que consideraban si era posible, pues, ir a China. Sí. O sea, no sin perder Taiwán, porque, por ejemplo, el café no se afecta, pero el café va a seguir. En Taiwán o en China. La miel sí se afecta. Y la respuesta, aquí tengo cartas que nos han enviado o notas que nos enviaron. Uno de los exportadores, precisamente una representante de una empresa de miel, nos dice, nosotros hemos hecho tanto esfuerzo, hemos invertido tanto yendo al mercado, identificando compradores, y definitivamente China no sería el mercado, pues es el exportador número 1 de miel. O sea, es al revés, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con eso? No quiero decir que la miel solo va a Taiwán, sí, por supuesto que la exportamos a Europa, pero sí, ya se había hecho bastante avance para entrar la miel a Taiwán y ya se estaba exportando. Otro empresario me escribe y me dice que él ha estado yendo por 9 años consecutivos para identificarse o para que aquel comprador taiwanés le tome confianza. Sí. Aquí está él, aquí estamos haciendo los negocios. No te estoy hablando de altos volúmenes, pero por supuesto se acrecenta. Entonces, la pregunta que le hicimos es, ¿podría usted también exportar a China? Dice, sí, tengo que invertir más, pero requiero tiempo. Sí. O sea, no es que no se pueden manejar los dos mercados. Conocimiento del mercado al cual van a ingresar. Entonces, el punto de nosotros es, y tú dijiste la palabra, es la transición. O sea, si realmente al final, porque esta es decisión de gobierno, esta no es decisión de nosotros, esta ha sido una decisión de gobierno. Sí. Lo que nosotros hemos indicado es la mejor alternativa para el sector productivo para continuar en el crecimiento de exportaciones. Y para nosotros la mejor salida del mundo, por supuesto, si es que se pudiera, es seguir con los dos mercados. Aquí lo que se está entendiendo es que si tenés las relaciones diplomáticas con la República de China, ¿verdad? Pues ya no se puede con Taiwán. Entonces tiene que haber una transición. Esa transición no se hizo. Y por lo menos eso debió haberse hecho. Y hacer alguna negociación con Taiwán en el ínterim. Mira, nosotros tenemos un acuerdo con una organización taiwanesa. Firmamos un acuerdo el año antepasado de cooperación muy buena. Ya estábamos organizando misiones para ir y ellos traer también compradores. Es que ha sido una relación y que no se ha hecho
tampoco de la noche a la mañana. Esa relación ese acuerdo lo firmamos hace año y medio. Y el acuerdo entró en vigencia a partir del 2008. O sea, es que no es fácil conquistar un mercado. Hay un asunto, solo lo incorporo aquí, digamos, es una implicación, el tema a considerar, pero me planteo esto, Marvin. ¿Qué alternativas hay en el escenario que estamos? Sí. O sea, ¿qué alternativas se pueden considerar? Si puede hacer un reajuste, el gobierno puede buscar un punto de intermedio, un punto de equilibrio entre el tema Taiwán, el tema China, sobre este punto, o la verdad ya la situación es complicada. El reajuste debería ser volver atrás, ¿verdad? Como retroceder el tape de la película y decir esto no ha sucedido, porque las implicaciones siguen siendo graves. Y una de las más graves implicaciones que podemos tener es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El CAFTA-DR, que de hecho de por sí, por la sola relación y por el solo reconocimiento de una sola China, de El Salvador, al establecer relaciones diplomáticas con China, estamos ya en una lista donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que sus asesores estudien cómo poder sacar a El Salvador y a República Dominicana del CAFTA-DR, y a Nicaragua por asuntos políticos, por otro tipo de asuntos, pero El Salvador y Dominicana por sus relaciones con China. Y esas implicaciones son graves, ¿verdad? Porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es el lugar donde viven 3 millones de salvadoreños, es a donde exportamos casi el 50% de nuestros productos manufacturados, industriales, ¿verdad? Mucha textil y confección que se va para los Estados Unidos y estamos poniéndolo en riesgo, ¿verdad? Entonces estamos como aquel trapecista que se tiene que soltar de un brazo para agarrarse de otro, y aquí no nos soltamos de uno y no nos hemos agarrado de ninguno. Entonces estamos como cayendo en un precipicio muy difícil. O sea que realmente para el próximo gobierno le queda un campo bien minado en el tema de las relaciones internacionales. Tiene que definir muy bien su política internacional, fundamentarla, como decimos, sobre los intereses nacionales, no alinearse con agendas políticas partidarias internacionales, sino estar centrado en los intereses del país. Los intereses del país históricamente han sido las relaciones con los Estados Unidos, el apoyo y la cooperación que hemos recibido de los Estados Unidos y los flujos migratorios y comerciales que tenemos. Tengo que hacer una pausa, pero me gustaría que en el último bloque incorporemos este elemento que mencionaba Marvin, y creo que es oportuno. Expectativas del nuevo gobierno en el tema comercial, en el tema de las relaciones internacionales y los vínculos de otros socios estratégicos a nivel económico-comercial del país. Regresamos. Último bloque de esta segunda parte de República. Estamos platicando con Marvin Melgar y con Silvia Cuellar, representantes de Coexport, y hemos hablado un poco de esta denuncia del Tratado de Libre Comercio de El Salvador con Taiwán y sus implicaciones que tiene, y también lo que significa establecer una relación, en este caso, con sectores o socios estratégicos a nivel comercial, Silvia, pero planteémoslo para el nuevo gobierno. Este gobierno ya está en su fase final, le restarán pocos meses y desde el 1 de junio asumirá un nuevo gobierno, Nayib Bukele como presidente, y bueno, todavía estamos a la expectativa de quiénes van a ser las personas que estarán al frente de la cartera de economía y que tendrán que ver el tema comercial, pero de entrada, desde la perspectiva de Coexport en este punto, ¿cuál es la expectativa que se tiene? Bueno, primeramente decirte que esperamos que este tipo de situaciones, ¿verdad?, no se presenten en un próximo gobierno, porque lo peor que puedes tener es un gobierno en el que no tengas confianza. Nosotros nos reunimos con todos los candidatos presidenciales, incluyendo, por supuesto, al presidente electo. Y le expresamos que uno de los retos principales que teníamos era tener una relación real de cooperación entre ambos, y no solo entre el sector privado y ellos, sino también dentro de ellos mismos, porque lo que nosotros hemos visto en este último periodo es que entre las mismas carteras de Estado no se están hablando, no se están coordinando. Nosotros tenemos problemas con, por decirte, aduanas, o tenemos problemas con el Ministerio de Salud por trámites, pero por el otro lado hay un
CIEX, que está haciendo todo lo posible por agilizar la tramitología, pero si entre ellos no se conectan, esa tramitología no sucede bien, ¿verdad? Tenemos hablando con un Proesa sobre un tema de posicionar al país, sobre la marca país, sobre ir a otros mercados, y tenés otros problemas de facilitación que no nos están ayudando. Entonces, lo principal aquí en el próximo periodo van a ser tener representantes, es lo que esperamos, ¿verdad? Que realmente uno se pueda sentar, como hemos estado haciendo ahora, porque no te puedo decir que no nos hemos sentado, que no hemos coordinado, que no hemos hablado, pero a las horas no pasa nada. Entonces, lo principal es que tengamos resultados, que realmente lo que acordemos lo hagamos. Y mira, hay algo bien importante. Yo no me recuerdo otra estrategia que haya establecido algún monto real al que vayamos a ir de exportaciones en el próximo quinquenio o en los próximos 10 años. Tenemos que establecer esa estrategia con una meta, y esa meta caminar. Lo que hablábamos anteriormente, el tema de los TLCs, aprovechamiento del 8%. ¿Por qué? Porque nuestra oferta exportable es muy limitada. Entonces, ¿dónde está ese trabajo que tenemos que hacer para que nuestra oferta exportable crezca? ¿Dónde está ese trabajo para que tengamos más inversión? Acciones como estas no nos ayudan para la inversión. O sea, ¿qué va a pensar alguien que quiere venir a invertir al país y de la noche a la mañana le cambia las reglas? ¿No? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que tenemos que ver. Entonces, ¿qué esperaríamos nosotros? Que realmente, desde el primer día y antes, porque hemos invitado incluso al candidato presidencial, esperamos tenerlo dentro de poco, con el sector exportador, hablando sobre toda esta temática, qué es lo que, cómo es su visión, qué es lo que él piensa, cómo piensa manejar estas relaciones. Y lo más importante es cómo desarrollar una estrategia en donde los tres estemos caminando. Nosotros somos sector productivo, o sea, el sector productivo es el que produce, el que hace, el que da, el que genera empleo. El sector gubernamental es el que debe facilitar la acción, ¿verdad? Coordinadamente hablando podemos crecer. Mira, y hablando de lo que Marvin estaba diciendo, Estados Unidos, súper importante para nosotros, representó el año pasado el 44% de las exportaciones. Seguido viene Honduras, el 15%, Guatemala el 14%, Nicaragua el 6%. O sea, entre Estados Unidos y Centroamérica, el 85% de las exportaciones están ahí. Entonces, ¿a dónde tenemos que estar viendo nosotros? Me resta un par de minutos para cerrar con la idea final de Marvin. Gracias. Bueno, nosotros con el nuevo gobierno lo que esperamos es que, en efecto, como lo estaban anunciando en la entrevista anterior, puedan tener rostros frescos, nuevos, sobre todo capaces, gente honrada, decente, comprometida con el país, decididos a dar la cara por sacar adelante el país y enfrentar la grave crisis que en todos los sectores se tienen, no solo en lo económico, no solo en la seguridad, no solo en lo social, sino también en la parte comercial y estratégica hacia las relaciones internacionales. El Salvador tiene que ver cómo selecciona un buen embajador en Washington, tiene que ver cómo selecciona un buen canciller de la República y que se pueda dinamizar todo este tipo de relaciones internacionales a efecto de proveerle a los sectores productivos y a los sectores en general, por la población en general, herramientas para su desarrollo, para su crecimiento y para que el país entre realmente ya en una dinámica de crecimiento, ¿verdad? Que si estamos diciendo que se acabó la posguerra y que hoy es una nueva etapa, entonces pongamos todos de nuestra parte el mejor ánimo, la mejor actitud para fluir con el país, con las nuevas autoridades. Desde ya nosotros les deseamos éxito, queremos acompañarlos, queremos entregarles una propuesta de estrategia de políticas públicas para dinamizar el sector. Esperamos que la fórmula presidencial electa, ¿verdad?, la pareja presidencial electa, junto con su equipo de gobierno, hoy en el periodo de transición, se puedan reunir con nosotros, como ya fue el ofrecimiento hecho, y poderles así entregarles de primera mano nuestras principales apuestas estratégicas para el país. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Marvin, Silvia, le vamos a dar la pista a este tema y sobre todo cómo se va construyendo este campo de política pública en el tema de comercio exterior. Creo que es un tema muy importante en el área económica. Me gustaría que lo platiquemos más adelante. Gracias por haber estado conmigo, Marvin. Muy gentil, muy amable. Gracias. Gracias, Silvia, Carlos. un gusto, muy gentil. Un gusto, gracias muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, amigos, nos encontramos mañana, 6:30 en República. Buen día.